¿Alguna vez has mirado un coche y has pensado, ¿realmente era necesario hacerlo tan complicado? Bueno, abróchense los cinturones porque estamos a punto de sumergirnos en los casos más espectaculares de la historia del automóvil, ingenieros que simplemente no pudieron evitarlo. Estos no son solo coches de lujo. Son monumentos rodantes que muestran lo que sucede cuando mentes brillantes deciden que las soluciones simples son para quienes se dan por vencidos. Hoy vamos a hacer un recuento de los 10 coches más sobreingenieros jamás fabricados. Y créanme, algunas de estas cosas les harán preguntarse qué estaban fumando en esas reuniones de diseño. Si te gusta aprender sobre la locura automovilística, haz clic en el botón me gusta y suscríbete. Realmente ayuda al canal. Número 10, BMW Z1. En 1989, BMW decidió que las puertas de los automóviles convencionales eran demasiado aburridas. Así crearon el Z1, un roadster con puertas que no se abrían ni se deslizaban. Cayeron directamente dentro del cuerpo. Sí, lo leíste bien. Las puertas literalmente desaparecieron dentro de los umbrales como si fueran algo salido de una película de ciencia ficción. Fue increíble de ver. También fue increíblemente inútil. El mecanismo implicaba 13 motores eléctricos separados solo para las puertas. 13. A modo de comparación, la mayoría de los automóviles utilizan un solo motor para las 4 ventanas combinadas. Pero espera, esto mejora. Todo el cuerpo estaba hecho de paneles termoplásticos que supuestamente podían cambiarse como si fueran ropa. BMW incluso afirmó que era posible quitar y reemplazar los paneles de la carrocería en 40 minutos. En realidad, buena suerte intentando encontrar a alguien que realmente haya hecho eso. El truco del Z1 era que podías conducir con las puertas bajas y sentir el viento pasar por tus tobillos con un peso de 70 kilogramos. ¿Práctico? En absoluto. Pero BMW no se detuvo ahí. Le dieron una suspensión trasera multibrazo tan avanzada que luego la utilizaron en la Serie 3. Diseñaron una parte inferior completamente plana para lograr una mejor aerodinámica en un automóvil que la mayoría de la gente conducía con las puertas bajas, destruyendo por completo dicha aerodinámica. Todo el proyecto fue básicamente una exhibición del departamento de ingeniería de BMW. Se construyeron exactamente 8.000 de ellos entre 1989 y 1991, y cada uno costó tanto como un Serie 5 bien equipado. Hoy en día, esas puertas que se abren todavía funcionan en la mayoría de los ejemplos sobrevivientes, lo que honestamente es sorprendente considerando lo innecesariamente complejas que eran. El Z1 demostró que a veces los coches más interesantes son los que resuelven problemas que nadie tenía. ¿Quieres subirte a tu coche? Simplemente presione un botón y espere a que la puerta se hunda lentamente en el suelo. Es como si BMW se hubiera preguntado, ¿cómo podemos hacer que entrar en un vehículo sea lo más dramático y lento posible? Y luego lo lograron. Número 9, Volkswagen Phaeton. El Phaeton de Volkswagen podría ser el fracaso más ambicioso en la historia del automóvil. En 2002, VW decidió que necesitaba construir un sedán de lujo que pudiera competir con el Mercedes Clase S y el BMW Serie 7. El resultado, un Volkswagen que costó $100,000 y tenía más tecnología que un transbordador espacial. Ferdinand Peck, el entonces CEO de VW, estableció personalmente los requisitos. El coche tuvo que mantener 186 mWh durante todo el día con un calor de 120 grados. El interior no podía superar los 72 grados Fahrenheit bajo el sol del desierto. Tenía que ser tan silencioso que se pudiera tener una conversación en 186 mA sin levantar la voz. Estas no eran sugerencias, eran mandatos. Para cumplir con estos requisitos descabellados, VW se pasó completamente de la raya. El Phaeton tenía un sistema de control de clima de 4 zonas con 18 motores solo para la distribución del aire. El sistema de ventilación sin corrientes de aire utilizó tecnología aeroespacial. Instalaron vidrio acústico de doble vidrio que era tan pesado que necesitaba bisagras de puerta reforzadas especiales. La suspensión neumática tenía más sensores que componentes electrónicos totales tenían la mayoría de los automóviles.
Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente ridícula. VW construyó una fábrica completamente nueva solo para el Phaeton, no una línea de producción. Un palacio entero de cristal en Dresde llamado la fábrica transparente. Los clientes podían ver cómo trabajadores con batas blancas construían su coche como si fuera un reloj suizo. La fábrica tenía pisos de arce en una fábrica de automóviles. La tapa del maletero del Phaeton tenía motores de cierre suave que la cerraban con suavidad. Los asientos tenían ajuste de 18 posiciones con ventilación, masaje y calefacción. Las molduras de madera provienen de árboles de 100 años. Incluso desarrollaron neumáticos especiales que permanecían redondos cuando estaban estacionados para evitar puntos planos. A pesar de toda esta locura de ingeniería, nadie quería pagar 6 cifras por un Volkswagen. Vendieron menos de 1.000 al año en Estados Unidos antes de darse por vencidos. El Phaeton demostró que es posible diseñar un coche hasta llevarlo a la perfección, pero no es posible eliminar el esnobismo de las marcas. VW gastó miles de millones en desarrollar un automóvil que fuera objetivamente mejor que sus rivales en muchos aspectos. Simplemente tenía la insignia equivocada en el capó. Número 8. Citroën SM. El Carron Assam es lo que sucede cuando los ingenieros franceses beben demasiado vino y deciden reinventar todo lo relacionado con los automóviles. Lanzado en 1970, el SM estaba destinado a ser la gran obra maestra de turismo de Citroën. En cambio, se convirtió en un laboratorio móvil de soluciones a problemas que no existían. Empecemos con el motor. Citroën no tenía nada adecuado, así que compró Maserati y le pidió que creara un V6. Pero no cualquier V6. Este tenía 3 carburadores y cadenas de distribución que necesitaban ajuste cada 3.000 millas. Estaba montado tan adelante que para cambiar las bujías delanteras era necesario quitar partes del coche. La suspensión, pura locura citroëna. Utilizaba su famoso sistema hidráulico que podía subir y bajar el coche, nivelarse automáticamente bajo cualquier carga y proporcionar un viaje en alfombra mágica. Suena genial hasta que te das cuenta de que el sistema funciona a 2500 psi, más que la mayoría de los equipos industriales. Una pequeña fuga y encontrarás tu SM estancado sobre sus topes. Pero la dirección, la dirección. Citroën creó Davi, un sistema totalmente motorizado con autocentrado que variaba la asistencia en función de la velocidad. Era tan avanzado que me pareció completamente extraño. El volante solo giró 2 vueltas de tope a tope. A velocidades de autopista, era tan sensible que cualquier estornudo podía hacer que uno pasara al carril de al lado. El SM tenía limpiaparabrisas con sensor de lluvia en 1970. Los faros interiores giraban con el volante. El botón del freno, el botón, era sensible a la presión más que al recorrido. Todo en este coche era diferente solo por ser diferente. Incluso el interruptor de la señal de giro estaba en el lado equivocado porque Citroën pensó que su camino era mejor. Construyeron alrededor de 13.000 SM antes de que la realidad se impusiera. La complejidad era asombrosa. Una simple fuga hidráulica podría inutilizar la dirección, la suspensión y los frenos simultáneamente. Los mecánicos echaron un vistazo debajo del capó y simplemente negaron con la cabeza. Hoy en día, los propietarios de SM forman comunidades unidas porque son los únicos que entienden esta hermosa locura. El SM sigue siendo una prueba de que a veces ser demasiado inteligente es peor que no ser lo suficientemente inteligente. Número 7. Mercedes-Benz W140 Clase S. El W40 Clase S es lo que sucede cuando a los ingenieros alemanes se les dice que el costo no es un problema. Mercedes gastó $1.000 millones de la década de 1980 en desarrollar este tanque camuflado en un sedán de lujo. Probaron prototipos durante 10 millones de millas. El resultado fue un automóvil tan sobredimensionado que casi llevó a la quiebra a Mercedes. Hablemos de las puertas. Tenían vidrio de doble panel para aislamiento acústico. Los mecanismos de cierre suave los cerraron automáticamente. Las ventanas tenían subida y bajada rápida con detección de obstáculos en 1991. Pero Mercedes no se detuvo allí.
Agregaron boquillas lavaparabrisas calefaccionadas, columnas de dirección ajustables eléctricamente con memoria y reposacabezas traseros ajustables eléctricamente. El W140 introdujo la suspensión delantera de doble horquilla en la clase S. Tenía tantas unidades de control electrónico que los mecánicos necesitaban un equipo de diagnóstico especial simplemente para poder comunicarse con el automóvil. El arnés de cableado pesaba más de 100 libras. Algunos modelos tenían 100 motores eléctricos en todo el automóvil. 100, a modo de comparación, un Honda Civic de la misma época tenía alrededor de 6. Solo para el ajuste del asiento se utilizaron 12 motores por asiento. Luego estaba la suspensión trasera hidráulica opcional que podía nivelar el coche independientemente de la carga. Funcionó brillantemente. También costó $5.000 repararlo cuando inevitablemente falló. El sistema de control climático podría mantener diferentes temperaturas en 4 zonas mientras monitorea la intensidad del sol y se ajusta automáticamente. El W40 era tan pesado debido a toda esta tecnología que Mercedes tuvo que desarrollar nuevos motores solo para poder moverlo adecuadamente. El modelo V12 pesaba 5.500 libras vacío. Eso es más pesado que muchos SUV modernos. Necesitaba neumáticos especiales adaptados a su peso y capacidad de velocidad. Cuando se lanzó el WF40, el director ejecutivo de Mercedes, Bernard Neiffer, admitió que habían ido demasiado lejos. El coche era demasiado caro de construir y demasiado caro de comprar. Fue el culmen de la sobreingeniería alemana, un monumento a lo que sucede cuando a ingenieros perfeccionistas se les dan presupuestos ilimitados y ninguna supervisión adulta. En la actualidad, los W140 reciben un mantenimiento meticuloso por parte de propietarios obsesivos o se encuentran abandonados en depósitos de chatarra porque un módulo electrónico falló y su reemplazo costó más que el valor del automóvil. Número 6. Lexus LFA. El Lexus LFA es lo que sucede cuando los ingenieros de Toyota olvidan que los autos están destinados a generar dinero. El desarrollo comenzó en 2000. El coche no salió a la venta hasta 2010. En esa década, Lexus reinició por completo el proyecto 2 veces, cambiando del aluminio a la fibra de carbono y rediseñando todo. El resultado, un Lexus de $375.000 en el que perdieron dinero con cada venta. El motor por sí solo es un sueño de ingeniería. Lexus pasó años desarrollando un V10 de 4,8L que alcanzaba las 9.000 RPM. Sonaba como un coche de Fórmula 1 porque trabajaban con la división de instrumentos musicales de Yamaha. Sí, la gente del piano para afinar la nota de escape. El motor era tan compacto que era más pequeño que la mayoría de los 508 a pesar de tener 2 cilindros adicionales. Pero aquí es donde la sobreingeniería se vuelve absurda. El tacómetro digital no era solo un detalle decorativo. Lexus afirmó que el motor aceleraba tan rápido que un indicador analógico tradicional no podía seguirle el ritmo. Desarrollaron componentes especiales de fibra de carbono que eran un 65% más ligeros que sus equivalentes de aluminio. El coche entero pesaba solo 3.263 libras. A pesar de estar repleto de tecnología, Lexus creó 12 prototipos de desarrollo separados. Lo probaron en temperaturas que iban desde 2022 hasta 122 grados centígrados. Realizaron pruebas de resistencia de 24 horas en Nürburgring para un automóvil del que planeaban construir solo 500 ejemplares. La atención al detalle fue una locura. Los pedales fueron mecanizados a partir de bloques de aluminio macizo. El tejido de fibra de carbono en la cabina estaba alineado perfectamente en los diferentes paneles. Incluso el juego de herramientas fue diseñado especialmente para encajar exactamente en su compartimento sin hacer ruido. Cada LFA tomó 50 días para construirse, no 50 horas, sino 50 días. Un solo artesano montó cada motor a mano. La carrocería de fibra de carbono se fabricó en una sala limpia normalmente utilizada para componentes aeroespaciales. El proceso de pintura tardó 3 semanas. A pesar de todo esto, Lexus todavía perdió dinero. Gastaron aproximadamente $750 millones en desarrollar un automóvil que vendieron 500 veces.
Eso supone 1,5 millones de dólares en costes de desarrollo por coche y los vendieron por la mitad. LFA demostró que a veces los proyectos apasionantes no tienen sentido financiero, pero crean algo mágico. Sigue siendo uno de los mejores coches de conducción jamás fabricados. Un testimonio de lo que sucede cuando a los ingenieros se les pide que creen perfección. Maldito sea el coste. Número 5. Bugatti Veyron. El Bugatti Veyron comenzó con un objetivo simple: ser el automóvil de producción más rápido del mundo. Lo que siguió fue un proyecto de ingeniería tan ambicioso que muchos pensaron que era imposible. El grupo Volkswagen gastó aproximadamente 1.500 millones de euros en desarrollar un coche que les hizo perder 5 millones de euros por cada unidad vendida. Piénsalo. Perdieron más dinero por coche de lo que cuestan la mayoría de los superdeportivos en su totalidad. El Veyron necesitaba superar los 250 km por hora, lo que parece simple hasta que entiendes la física. La resistencia del aire aumenta con el cubo de la velocidad. Pasar del mapa 200 al 250 no requiere un 25% más de potencia, sino casi el doble. Entonces Bugatti creó un motor W16 de 1 caballo de fuerza con 4 turbocompresores. Se trata básicamente de dos V8 unidos entre sí y alimentados por 4 turbos que respiran a través de 10 radiadores. 10. El sistema de refrigeración por sí solo era más complejo que el de la mayoría de los coches enteros. A máxima velocidad, el Veyron consumía 1,3 galones de combustible por minuto. Los neumáticos, unos Michelin especialmente desarrollados que cuestan $25,000 el juego, durarían 15 minutos. Las ruedas mismas fallarían después de 3 cambios de neumáticos debido a las increíbles fuerzas centrífugas. Pero aquí es donde la cosa se vuelve verdaderamente absurda. El Bond tenía un modo especial de velocidad máxima que requería detener el auto, insertar una llave especial y esperar a que el auto descendiera y ejecutara una lista de verificación como un avión de combate. El alerón trasero se retraería, la suspensión se agacharía y el coche se transformaría literalmente. Todo en el Veyron era excesivo. Transmisión de doble embrague de 7 velocidades, lista. Tracción total con posibilidad de variar la distribución de potencia, consultar. Frenos cerámicos que podrían detener el coche desde 250 km por hora en menos de 10 segundos, listo. El proceso de desarrollo fue igualmente una locura. Bugatti pasó años descubriendo cómo mantener el motor frío. Probaron prototipos en el Valle de la Muerte, en el Círculo Polar Ártico y en todos los lugares intermedios. Chocaron decenas de coches para cumplir con los estándares de seguridad de un vehículo que podía superar los 200 sables anfibios. El interior tampoco se salvó. Cada Veyron tenía alrededor de 20 pieles de cuero especialmente seleccionadas por su consistencia. Los interruptores de aluminio se fresaron a partir de bloques sólidos. Incluso el llavero era una obra de arte que costaba más que los relojes de la mayoría de la gente. Al final, Bugatti construyó 450 Veyron y perdió aproximadamente 2.250 millones. Pero lograron algo notable. Construyeron un automóvil que podía alcanzar los 250 km por hora y arrancar en medio del tráfico a la mañana siguiente. Se trataba de una maestría en ingeniería a una escala que generaba pérdidas y que solo el grupo Volkswagen podía permitirse. Número 4. McLaren F1. Antes del McLaren F1, los superdeportivos eran rápidos pero con limitaciones. Gordon Murray, el diseñador del F1, decidió que el compromiso era inaceptable. El resultado fue un automóvil diseñado de manera tan obsesiva que siguió siendo el automóvil de producción de aspiración natural más rápido del mundo durante décadas. El presupuesto, lo que sea. El plazo, por largo que sea necesario. El resultado, la perfección que induce a la bancarrota. Empecemos por el compartimiento del motor. McLaren quería el mejor motor posible, así que recurrieron a Honda. Cuando Honda dijo que no, acudieron a BMW y exigieron algo imposible. Un V12 de aspiración natural que generaba más de 100 caballos de fuerza por litro y que también era confiable.
BMW Motorsport entregó una obra maestra de 6,1 L que generaba 627 caballos de fuerza y podía funcionar en vacío sin sobrecalentarse, pero el compartimiento del motor estaba revestido de oro. Oro auténtico. El oro no es solo un adorno, es el mejor reflector de calor disponible. Cada F1 tenía alrededor de 16 gramos de lámina de oro en el compartimento del motor. La atención al detalle era psicótica. El juego de herramientas fue fabricado en titanio para ahorrar peso. El reproductor de CD fue desarrollado especialmente para ser un 50% más liviano de lo normal. Incluso diseñaron un aire acondicionado ligero especial que seguía siendo opcional porque añadía 14 kilogramos. Murray colocó al conductor en el centro con los pasajeros a cada lado porque era la posición óptima. Esto significó crear una caja de pedales, un sistema de dirección y un diseño de tablero completamente personalizados. Esto también significaba que el automóvil necesitaba puertas de mariposa especiales para que la gente pudiera entrar y salir. El Mónaco era de fibra de carbono cuando la mayoría de las empresas todavía estaban descubriendo la fibra de vidrio. Cada uno tardó 3.000 horas en fabricarse. La suspensión no utiliza asistencia eléctrica. Murray quería una retroalimentación mecánica pura. El coche no tenía control de estabilidad, ni control de tracción, ni ABS inicialmente, solo 627 caballos de fuerza y física. Aquí viene la parte verdaderamente loca. McLaren gastó aproximadamente $70 millones en el desarrollo del F1. Planearon construir 300 automóviles a $540,000 cada uno. Al final terminaron construyendo solo 106 porque incluso los millonarios pensaron que era demasiado caro. Cada coche tardó 3 meses y medio en construirse. McLaren perdió dinero en cada uno de ellos a pesar del precio astronómico, pero crearon algo atemporal. El F1 alcanzó los 240,1 mph en 1998, un récord que se mantuvo durante años. No, lo más importante es que demostró que si ignoras la realidad financiera y te concentras exclusivamente en la excelencia en ingeniería, puedes crear magia. Incluso hoy en día, los F1 se venden por más de $20 millones porque nada más se acerca a ese nivel de ingeniería obsesiva. Número 3. Mercedes-Benz Clase G. La Clase G o G-Wagon podría ser el vehículo con mayor éxito de ingeniería jamás fabricado. Lo que comenzó como un vehículo militar en 1979 se ha convertido de alguna manera en un símbolo de estatus de Beverly Hills que cuesta más que la mayoría de las casas. El milagro es que sigue siendo esencialmente el mismo camión que Mercedes diseñó para el ejército alemán hace 45 años, solo que con más cuero y tecnología. La Clase G está ridículamente sobreconstruida. Las bisagras de la puerta están expuestas en el exterior porque son tan fuertes que no necesitan protección. Cada puerta pesa alrededor de 200 libras y se cierra con un ruido sordo, similar al de una bóveda. Las cerraduras se acoplan con una precisión mecánica que suena como si se estuviera cargando una bala. Es teatro, pero es teatro muy caro. 3 bloqueos de diferencial, 3. La mayoría de los vehículos todoterreno más serios tienen uno, tal vez. Z2. La Clase G tiene diferenciales bloqueables para la parte delantera, trasera y central. Literalmente puedes bloquear todas las ruedas para que giren a la misma velocidad. Es una exageración de ingeniería para un vehículo que principalmente sube bordillos en Whole Foods. El bastidor es tan robusto que Mercedes apenas lo modificó en las últimas décadas. Es una estructura de escalera enorme que probablemente podría sostener una casa. El cuerpo está soldado a mano por especialistas que se entrenan durante años. Los espacios entre los paneles se verifican con medidores en un camión. Esto es como utilizar instrumentos quirúrgicos para construir un martillo. Pero aquí está lo absurdo. Mercedes continúa haciéndolo más lujoso al tiempo que mantiene su construcción tipo Panzer. Los nuevos cuentan con portavasos con calefacción y refrigeración, asientos con masaje e iluminación ambiental en 64 colores. Todo ello asentado sobre ejes sólidos y un bastidor diseñado para sobrevivir a los ataques de artillería. Las paradojas de la ingeniería están en todas partes. Tiene la aerodinámica de un archivador,
pero viene con un V8 biturbo que genera 577 caballos de fuerza. Tiene ángulos de aproximación diseñados para escalar montañas, pero se desplaza sobre ruedas cromadas de 22 pulgadas. El radio de giro es tan malo que los giros de 3 puntos se convierten en giros de 5 puntos. Aún así, la gente paga $200.000 por ellos. Las manijas de las puertas no han cambiado desde 1979. Son tiradores cromados que requieren un esfuerzo genuino para operar. La rueda de repuesto todavía está montada en la parte trasera, lo que elimina la visibilidad trasera. Los espejos laterales tiemblan a velocidades de autopista. Estos no son errores, son características que te recuerdan que esto fue diseñado cuando la música disco era popular. Mercedes ha gastado incontables millones para mantener este anacronismo lo suficientemente moderno como para cumplir con los estándares de seguridad y emisiones. Han rediseñado todo excepto lo que lo convierte en una clase G. Es una contradicción continua. Antiguo pero moderno, agrícola pero lujoso, terrible pero maravilloso, y de alguna manera funciona. Número 2. Audi A2. El Audi A2 podría ser el coche más avanzado que nadie quería. En 1999, Audi decidió construir el coche pequeño más sofisticado del mundo. Incorporaron toda la tecnología más avanzada a un hatchback compacto. El resultado fue un desastre comercial que se adelantó unos 20 años a su tiempo. Toda la carrocería era de aluminio, lo que convirtió al A2 en el primer automóvil producido en serie con un bastidor espacial de aluminio. No se trataba simplemente de utilizar algunos paneles de aluminio cuando toda la estructura era de aluminio de grado aeroespacial unido con técnicas tomadas de la fabricación de aeronaves. Pesaba solo 895 kilos menos que un Mini Cooper moderno a pesar de ser más espacioso. Pero Audi no se detuvo allí. Le dieron unos bajos completamente planos por cuestiones aerodinámicas. La parrilla tenía persianas activas que cerraban su velocidad. El parabrisas estaba casi al ras de la carrocería. Lograron un coeficiente aerodinámico de 0,25, mejor que la mayoría de los coches deportivos actuales, en un hatchback pequeño. En 1999, la obsesión por la ingeniería continuó en el interior. Los asientos fueron diseñados para ser removidos y utilizados como sillas de camping. El banco trasero puede deslizarse hacia adelante y hacia atrás. El piso de carga tenía rieles integrados para accesorios. Incluso diseñaron rejillas de ventilación delgadas y especiales para maximizar el espacio interior. Todo fue optimizado hasta un grado absurdo. Luego llegó la versión 3L, es decir, un consumo de combustible de 3 litros cada 100 kilómetros. Audi creó una versión especial con neumáticos más estrechos, cubiertas de ruedas traseras y una transmisión manual automatizada. Quitaron la rueda de repuesto, utilizaron ruedas de magnesio e instalaron aceite de motor especial de baja fricción. En 1999 alcanzó los 78 meses. A nadie le importó. El A2 era demasiado caro, demasiado extraño y demasiado avanzado. Los clientes no entendían por qué un Audi pequeño costaba tanto como un Mercedes de tamaño mediano. La construcción de aluminio implicaba que pequeños golpes resultaban en enormes facturas de reparación. El estilo futurista ha envejecido mal. Los componentes especializados hicieron que el mantenimiento fuera costoso. Audi lo mató después de solo 6 años, habiendo perdido dinero en cada unidad. Pero aquí está el asunto. Hoy en día todo lo referente a la A2 es estándar en los coches modernos. Construcción en aluminio, común, aerodinámica activa, esperada, ingeniería ligera, esencial. El A2 tenía razón en todo. Fue solo 2 décadas antes. Hoy en día, los A2 sobrevivientes cuentan con un culto de seguidores entre las personas que aprecian la excelencia de la ingeniería por encima del pensamiento convencional. Número 1. Volkswagen Phaeton W12. Sí, el Phaeton aparece 2 veces en esta lista porque la versión W12 merece su propio reconocimiento especial como el automóvil con mayor ingeniería jamás fabricado. Si bien el Phaeton normal ya era increíblemente complejo, el modelo W12 llevó las cosas a un nivel de locura de ingeniería que desafía la creencia.
No se trataba simplemente de un Phaeton con un motor más grande, era la misión personal de Ferdinand Pack de superar en ingeniería a todos los automóviles de lujo del planeta. El motor W12 por sí solo es una obra maestra de complejidad innecesaria. Se trata esencialmente de dos motores V6 de ángulo estrecho unidos por el cigüeñal, creando un motor de 6,0 L que de alguna manera es más compacto que la mayoría de los Quinto 8. Generaba 420 caballos de fuerza, lo cual no era extraordinario, pero sí lo era la forma en que generaba esa potencia. El motor tenía dos circuitos de refrigeración separados, 5 radiadores y un sistema de aceite que contenía 13 cuartos de galón de aceite en un automóvil de pasajeros. Pero el motor fue solo el comienzo. El Phaeton W12 tenía suspensión neumática en las 4 esquinas con control de amortiguación continuo. Podría escanear el camino por delante y ajustar la suspensión antes de encontrar baches. El sistema tenía más potencia informática que la mayoría de las computadoras de escritorio de la década de 1990. Podía nivelarse con tanta precisión que VW afirmaba que era posible realizar una cirugía en el asiento trasero. El sistema de tracción total podría variar la distribución de potencia desde 50/50 hasta 100% de tracción trasera de forma continua. Tenía un diferencial central Torson con control electrónico que podía predecir el deslizamiento de las ruedas antes de que ocurriera. La transmisión era una automática de 5 velocidades con tantos controles electrónicos que necesitaba su propio sistema de refrigeración. El interior llevó el lujo a niveles absurdos. El W12 tenía asientos ajustables en 18 posiciones con funciones de ventilación, calefacción y masaje. Pero no un masaje cualquiera, 4 tipos diferentes de masaje con intensidad regulable. Los asientos traseros se reclinaron. El reposacabezas tenía calefacción incorporada. Incluso los paneles de las puertas estaban calentados. Las molduras de madera provienen de un solo árbol para garantizar una combinación perfecta de vetas en todo el automóvil. VW afirmó que le llevó 100 horas solo seleccionar y combinar la madera para un automóvil. El cuero provenía de toros criados a gran altitud porque sus pieles tenían menos picaduras de insectos. La alfombra era tan gruesa que tuvo que ser diseñada especialmente para funcionar con el freno de estacionamiento electrónico. El sistema de climatización sin corrientes de aire utilizaba 18 motores y podía mantener 4 zonas de temperatura diferentes con una diferencia de 1 grado. Podría detectar si una ventana está abierta y ajustar el flujo de aire para evitar vibraciones. El sistema incluso monitoreaba la humedad y desempañaba automáticamente las ventanas antes de que se empañaran. He aquí la locura máxima. El Phaeton W12 era tan complejo que VW creó herramientas de diagnóstico especiales solo para él. Un servicio de rutina requería que los técnicos completaran una capacitación especializada. Para algunas reparaciones fue necesario traer expertos desde Alemania. Un propietario informó una factura de 15,000 pesos para arreglar la suspensión neumática. Otro gastó 8,000 pesos reemplazando un módulo electrónico defectuoso que controlaba la tapa del maletero. A pesar de toda esta exageración de ingeniería, o quizás debido a ella, el Phaeton W12 fue un desastre de ventas. VW vendió menos de 500 en América del Norte en 3 años. Cada uno de ellos representó una enorme pérdida financiera. Pero a Ferdinand P.G. no le importó. Quería construir el sedán de lujo más avanzado del mundo. Al diablo con la rentabilidad. Y en ese estrecho objetivo, tuvo un éxito brillante. El Phaeton W12 sigue siendo el punto culminante de la sobreingeniería automotriz. Un coche tan complejo que probablemente ni siquiera sus creadores lo entendieron del todo. Y ahí lo tienes. Estos son 10 de los coches más gloriosamente sobrediseñados jamás fabricados. Cada uno de ellos es un testimonio de lo que sucede cuando a ingenieros brillantes se les da demasiada libertad y no suficiente supervisión. ¿Tuviste alguna de estas pesadillas mecánicas? ¿Eres lo suficientemente valiente para admitirlo? Déjanos saber en los comentarios a continuación y comparte tus facturas de reparación si te atreves. Después de todo, la miseria ama la compañía. Si disfrutaste de este viaje a través de Automotive Access, haz clic en el botón me gusta y suscríbete para conocer más historias de ingeniería que salieron maravillosamente mal.
Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. Imagínate esto. Estás en una exposición de autos rodeado de muscle cars y camionetas clásicas cuando alguien señala una camioneta de aspecto extraño en la esquina y dice, esa es una Subaru. ¿Tu primer pensamiento fue que Subaru fabricó una camioneta en los años 70 con asientos plegables en la caja? Sí. Sí, y sí. La década de 1970 fue una época salvaje para la ingeniería automotriz, cuando los fabricantes dejaron de lado las convenciones y crearon algunas de las camionetas más innovadoras, extrañas y absolutamente brillantes que, de alguna manera, se escaparon de la historia. Hoy vamos a contar 10 de las mejores camionetas pickup diseñadas de esa década de las que probablemente nunca hayas oído hablar. Y créanme, cuando lleguemos al número 1, se preguntarán cómo estas maravillas mecánicas permanecieron ocultas durante tanto tiempo. Pulsa el botón me gusta si te gusta descubrir rarezas automotrices y sumerjámonos en el mundo olvidado de la ingeniería de camiones de los años 70. Número 10, Subaru Brad, 1978 a 1987. El Subaru Brad, o el transportador recreativo todoterreno de Drive, fue la respuesta de Japón a una pregunta que nadie hizo. ¿Qué pasaría si hiciéramos una camioneta para personas que no necesitan una camioneta? Lanzado en 1978, este peculiar vehículo comenzó su vida como un Dodge de impuestos. Mira, Estados Unidos tenía un arancel del 25% sobre las importaciones de camiones ligeros. Entonces, Subaru hizo algo brillante. Soldaron asientos de plástico a la caja del camión. De repente, ya no era un camión. Era un vehículo de pasajeros. El arancel bajó al 2,5%. Genio. Pero el Brad no era solo un contable inteligente. Bajo ese peculiar exterior se esconde una ingeniería muy seria. Incluía el probado motor Flat 4 de 1,6 L de Subaru, que desarrollaba unos modestos 67 caballos de fuerza. ¿No es impresionante? Considere esto. Tenía tracción en las 4 ruedas a tiempo completo cuando la mayoría de los camiones todavía utilizan sistemas a tiempo parcial. El bajo centro de gravedad de ese motor boxer significaba que se manejaba como un automóvil, no como un camión. Podría recorrer senderos de montaña el sábado y viajar al trabajo el lunes. Esos asientos plegables en la parte trasera venían con manijas que los pasajeros llamaban mierda, manijas por una buena razón. Subaru incluso incluyó cinturones de seguridad, aunque viajar allí a velocidades de autopista fue toda una experiencia. El interior presentaba alfombras, una rareza en los camiones de esa época. Había modelos TID-up disponibles, lo que lo convertía posiblemente en la única camioneta convertible con tracción en las 4 ruedas que se podía comprar. El Brad desarrolló un culto de seguidores entre los trabajadores de las estaciones de esquí, los agricultores y cualquiera que necesitara capacidad de transporte liviano con auténtica destreza todoterreno. Ronald Reagan tenía uno para su rancho. La producción duró hasta 1987, pero la mayoría de los estadounidenses olvidaron que existía. Hoy en día, encontrar un niño limpio es como encontrar un unicornio capaz de transportar mantillo. Están ahí oxidándose en graneros, esperando que alguien aprecie su extraña brillantez. Brad demostró que a veces la mejor solución de ingeniería es la más extraña. Número 9, International Harvester Scout 2. Terra, 1976 a 1980. International Harvester. El nombre por sí solo suena como algo sacado de una novela distópica. Pero en 1970, este gigante de equipos agrícolas decidió construir una camioneta que pondría nerviosos a Chevy y Ford. Entra el Scout 2 Terra. Si bien todo el mundo conoce el Bronco y el Blazer, el Terra permanece misteriosamente ausente de la mayoría de las discusiones sobre camionetas clásicas, lo cual es una locura porque esta cosa era una bestia. El Terra no era simplemente un Scout estirado con una cama encima. Los ingenieros de IH reinventaron por completo lo que podría ser una camioneta compacta. Comenzaron con la plataforma Scout 2, pero extendieron la distancia entre ejes en 18 pulgadas. Esto le dio una caja de 6 pies manteniendo la legendaria capacidad todoterreno del Scout. El chasis estaba completamente encajonado, algo que ni siquiera los camiones de tamaño completo siempre tenían.
Lo ofrecieron con un V8 de 345 pulgadas cúbicas a prueba de balas, un motor tan sobreconstruido que probablemente podría sobrevivir a un invierno nuclear. Lo que hizo que Terra fuera especial fue su versatilidad como una navaja suiza. La capota de fibra de vidrio desmontable la transformó de camioneta a SUV en minutos. Tracción en las 4 ruedas estándar. Los ejes Dana 44 delanteros y traseros le permitían soportar un uso intensivo. El interior era sorprendentemente refinado con opciones como aire acondicionado, control de crucero y un estéreo AM/FM. En 1976, ese era el territorio de los camiones de lujo. Pero International Harvester tuvo un mal timing. A finales de los años 70, las regulaciones sobre emisiones estrangularon a sus motores V8. Los precios de la gasolina se dispararon. La división agrícola de la empresa estaba perdiendo dinero. En 1980, IH suspendió toda la producción de camionetas ligeras. El Terrara murió después de solo 5 años, llevándose consigo parte de la ingeniería de camiones más innovadora de la década. Hoy en día, los supervivientes de Terra son más raros que los políticos honestos. La mayoría murió trabajando en granjas o se oxidó en el Medio Oeste. Pero si encuentras uno, tendrás un camión que podría superar en rendimiento, duración y ruedas a casi cualquier otro de su época. Número 8. Camioneta Volkswagen Rabbit. 1979 a 1983, que Volkswagen construya una camioneta parece el comienzo de un chiste, pero en 1979 nadie se reía cuando la camioneta Rabbit salió de la línea de montaje en Pensilvania. Sí, Pensilvania. Este mini camión de diseño alemán y fabricación estadounidense fue el intento de VW de entrar en el mercado estadounidense de camiones ligeros. Fue brillante. Fue práctico. Los compradores estadounidenses lo ignoraron por completo. La ingeniería era clásica de Volkswagen, hacer más con menos. Tomaron la plataforma del conejo, ya conocida por su excelente economía de combustible, y la extendieron hasta convertirla en una camioneta. El diseño de tracción delantera fue revolucionario para los camiones. Mientras todos los demás enviaban potencia a las ruedas traseras, VW puso el peso del motor sobre las ruedas motrices. Resultado, tracción increíble en nieve y lluvia. El motor diésel de 1,6 le entregó un sorprendente consumo de 40 mpg en 1979, cuando otras camionetas pequeñas luchaban por superar los 20. Pero VW no se limitó a crear una camioneta económica especial. La construcción monocasco lo hizo más liviano y más rígido que los competidores con carrocería sobre bastidor. La suspensión delantera tipo puntal proviene directamente del Rabbit, lo que le otorga un manejo similar al de un automóvil. La cama era pequeña pero brillantemente diseñada, con puntos de amarre en todas partes y lados perfectamente verticales. Podría transportar 2.100 libras, más que muchos camiones compactos con el doble de tamaño de motor. El interior era puro minimalismo Volkswagen. Simple, funcional, indestructible. El tablero tenía quizás 6 botones en total. Los asientos eran lo suficientemente cómodos para viajes a campo traviesa. Todo lo que necesitabas y nada de lo que no necesitabas. Incluso venía con una opción de cubierta de campamento de fábrica que lo convertía en un micro RV. Entonces, ¿por qué fracasó? Los estadounidenses querían que sus camiones parecieran camiones. La camioneta del conejo parecía como si alguien le hubiera realizado una cirugía a una hatchback. Solo se vendieron alrededor de 75.000 en 5 años. Hoy en día, encontrar uno es casi imposible. Todos ellos han sido reconvertidos a diésel, transformados en camiones de carreras o simplemente destruidos. Pero quienes los recuerdan hablan en voz baja y reverencial sobre el pequeño camión que podía transportar media tonelada mientras consumía combustible como un ciclomotor. Número 7. Camión Plymouth Arrow, 1979-1982. Chrysler a finales de la década de 1970 estaba desesperada. Como si estuvieran vendiendo su edificio sede desesperadamente. Necesitaban productos rápidos y baratos. Entra Mitsubishi.
La empresa japonesa había estado construyendo pequeños camiones resistentes durante décadas. Chrysler vio una oportunidad. Ingeniería de insignias en su máxima expresión. Tome la camioneta Forte de Mitsubishi, colóquele insignias de Plymouth y listo, nació el camión Aerod. Pero lo cierto es que el camión Aerod fue realmente brillante. Mitsubishi sabía cómo construir camiones pequeños que pudieran soportar duros castigos. El motor de eje silencioso de 2,0L fue revolucionario. Utilizaba ejes de equilibrio gemelos para eliminar la vibración, haciéndolo más suave que motores del doble de su tamaño. En una década en la que los motores de los camiones pequeños se sacudían como mezcladores de pintura, esta era una tecnología de la era espacial. La ingeniería fue más allá del simple motor. La suspensión utiliza barras de torsión en la parte delantera, lo que le otorga un mejor andar que los competidores con ballesta. La transmisión manual de 5 velocidades era suave como la mantequilla, con relaciones perfectamente espaciadas. Incluso ofrecieron una caja de transferencia de doble palanca que le permitía cambiar entre rango alto y bajo sobre la marcha. Pruebe eso en un Toyota. Lo que realmente diferenció al Aero fue su calidad de construcción. Huecos entre paneles que podrías medir con un micrómetro. Puertas que se cerraron con un golpe satisfactorio. Pintura que realmente permaneció adherida al metal. En una época en la que los automóviles estadounidenses se hacían pedazos en los concesionarios, la camioneta Aerod parecía hecha de granito. El interior era escaso pero bien pensado. Todo cayó naturalmente en mis manos. Los asientos brindaban apoyo. La visibilidad era excelente. Pero el departamento de marketing de Plymouth aparentemente se fue de vacaciones permanentes. Nadie sabía que existían estos camiones. Los distribuidores no querían tenerlos en stock. Los compradores no. Confiaban en un coche importado de marca Plymouth. La producción finalizó en 1982 sin que casi nadie se diera cuenta. Hoy en día, los camiones Aerod son fantasmas. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que Plymouth fabricó una camioneta, pero si encuentras una, tendrás una de las camionetas pequeñas mejor diseñadas de la década de 1970 escondida a plena vista. Número 6. Jeep J10 1976 y 1983. Jeep en la década de 1970 era propiedad de AMC, una empresa conocida por sus decisiones extrañas y vehículos aún más extraños. El jefe del J10 era AMC en su máxima expresión. Tome una camioneta J10 capaz pero aburrida. Agregue el paquete de gráficos más típico de los años 70 jamás creado. Incluye algunas mejoras mecánicas genuinas. Crea una leyenda de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. El paquete del jefe era más que solo rayas y ruedas elegantes. Aunque Dios sabe que esas rayas eran algo. Dorado, azul, rojo, a veces los tres. Parecen como si hubieran sido diseñados por alguien que tuvo un sueño febril de discoteca. Pero debajo de ese exterior salvaje se escondía un hardware muy serio. El 8 venía de serie con el quinto 8 de 360 pulgadas cúbicas, capaz de generar 175 caballos de fuerza. Se incluyeron dirección asistida y frenos asistidos. El sistema de tracción en las 4 ruedas permanente Quad-Track fue revolucionario. Verás, la mayoría de los 444 de la época utilizaban sistemas de tiempo parcial. Conduce sobre pavimento con tracción en las 4 ruedas y destruirás la caja de transferencia. Quad-Track resolvió este problema con un diferencial de deslizamiento limitado en la caja de transferencia. Podrías dejarlo con tracción en las 4 ruedas de forma permanente. Lluvia, nieve, pavimento seco, no importaba. El sistema envía automáticamente energía donde se necesita. En 1976, esto era casi mágico. El jefe también introdujo el lujo en el mundo de las camionetas. La opción interior del Levi's le brinda asientos y paneles de puerta de mezclilla real. La cama deportiva presentaba un hermoso revestimiento de tablones de madera. Chrome estaba en todas partes. Este no era un camión de trabajo. Este era un vehículo de estilo de vida antes de que existiera ese término. La ingeniería subyacente apoyó la imagen.
Ejes Dana 44 delanteros y traseros. Refrigeración de alta resistencia, placas protectoras. Este camión podría respaldar su apariencia audaz. Pero los problemas financieros de AMC condenaron al jefe. El marketing fue esporádico. La calidad de construcción varió enormemente. En 1983, el jefe ya no estaba, llevándose consigo algunas de las tecnologías R4 más innovadoras de la década. Hoy en día, encontrar a un jefe es como encontrar a Pie Grande. Están ahí, pero la mayoría se han usado mucho y se han guardado rotos. Los pocos sobrevivientes exigen mucho dinero a los coleccionistas que aprecian el particular estilo de locura de AMC. Número 5, Mazda Repo. 1974-1977, un motor rotativo en una camioneta en 1974. Si eso no suena completamente loco, es que no entiendes los motores rotativos. La camioneta con motor rotativo Rapu de Mazda sigue siendo la única camioneta de producción con motor rotativo jamás construida. No debería haber funcionado. Definitivamente no debería haber sido brillante, pero de alguna manera fue ambas cosas. El motor rotativo 13B funcionaba suave como la seda. No hay pistones que martilleen hacia arriba y hacia abajo, solo un rotor triangular girando en una cámara eprocoide. Sí, eprocoide. Busquélo, el resultado fue un motor que giraba como una motocicleta y producía un sonido increíble. No es un murmullo ni un ruido sordo, sino más bien un enjambre enojado de abejas mecánicas. A 6.000 RPM, sonaba como si se estuviera preparando para despegar, pero los rotores estaban sedientos. Fenomenalmente sediento. La República obtuvo quizás 16 MP por galón en un buen día durante la crisis del petróleo de 1974. El timing de Mazda fue espectacularmente malo. Pero para quienes compraron uno, la eficiencia no era lo importante. Este camión era toda una experiencia. El motor estaba montado muy atrás en el chasis, lo que le proporcionaba una distribución del peso casi perfecta. Se manejaba como un coche deportivo. Las soluciones de ingeniería fueron inteligentes. Los motores rotativos se calientan mucho, por lo que Mazda añadió un radiador enorme y un enfriador de aceite. La transmisión manual de 4 velocidades tenía relaciones perfectamente adaptadas para mantener el motor en su banda de potencia. La suspensión fue ajustada tanto para transporte como para manejo. Podría transportar 1.400 libras y seguir siendo divertido de conducir. La cama fue diseñada teniendo en cuenta la aerodinámica, reduciendo la resistencia a velocidades de autopista. En el interior, Mazda ha subido de categoría. Asientos tipo butaca, instrumentación completa, incluso un tacómetro, algo raro en los camiones de esa época. Sabían que esto no era para agricultores ni contratistas. Esto era para los entusiastas que necesitaban una cama. La producción duró solo 4 años. Solo se construyeron unos 15.000. Hoy en día, los representantes son unicornios. La mayoría recibió cambios de motor cuando los sellos Apex fallaron. Pero si encuentras un modelo original, tendrás la camioneta más exclusiva jamás producida en serie. Nada antes ni después ha sonado como una república a toda máquina. Nada volverá a suceder nunca más. Número 4, Chevrolet Love Mary Mac. 1979 a 1980. El Chevy Ludo ya era un bicho raro, un Isuzu con otra marca que se vendía en los concesionarios Chevrolet. Pero en 1979, alguien en GM tuvo un sueño febril. ¿Qué pasaría si tomáramos este sensato mini camión japonés y lo transformáramos en una máquina de alto rendimiento callejero? El resultado fue Mary Mac. Posiblemente el camión edición especial más olvidado jamás creado. Mighty Mac no era sutil. El paquete gráfico parecía sacado de una fábrica de Hot Wheels. Rayas llamativas, calcomanías de personajes de dibujos animados y Mary Mac estampado en todas partes. Claro, GM no dejó de sumar apariencia. Realmente lo hicieron poderoso. Más o menos. La suspensión tiene amortiguadores y resortes de alta resistencia. Ruedas y neumáticos más anchos mejoran el agarre.
Incluso ajustaron el carburador para darle un poco más de potencia. El verdadero genio estaba en los detalles. La caja recibió un revestimiento en aerosol, algo revolucionario para 1979. El interior recibió asientos mejorados y medidores adicionales. Agregaron una ventana trasera corrediza para ventilación. Cada Merrimack viene con un estéreo de pista AM/FM 8. En 1979, esa era tecnología de audio seria. La ingeniería se centró en hacer que un mini camión se sintiera especial, no solo económico. Pero aquí es donde todo se pone raro. Mighty Mack solo se vendió al oeste del Mississippi. GM pensó que los camiones importados se vendían mejor en el oeste, así que ¿por qué molestarse en enviarlos al este? Esta limitación geográfica significó que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían de su existencia. Las cifras de producción no son claras, pero es probable que se fabricaran menos de 5.000. Los huesos de Isuzu significaban que era increíblemente confiable. El motor de 4 cilindros y 1,8 litros no era potente, pero era a prueba de balas. La transmisión manual de 4 velocidades podía soportar el maltrato. Estos camiones siguieron funcionando y funcionando. La mayoría de los Merrimacks fueron utilizados hasta el cansancio por propietarios que no se dieron cuenta de que tenían algo especial. Hoy en día, encontrar uno es casi imposible. Todos han regresado a la tierra o han sido aplastados. Pero Merrimack demostró que incluso un humilde mini camión podía tener personalidad. Solo necesitaba los gráficos adecuados y un nombre realmente extraño. Número 3. Ford Courier Sasquatch, 1979. El Courier de Ford ya era un sólido mini camión construido por Mazda, vendido por Ford. Llenó el vacío debajo de la serie AFAS. Pero en 1979, las operaciones de vehículos especiales de Ford decidieron crear algo especial. No solo es especial, Sasquatch es especial. Sí, bautizaron un camión con el nombre de Bigfoot. Los años 70 fueron una época diferente. El paquete Sasquatch transformó al Humble Courier en un monstruo todoterreno. Más o menos. Levantaron la suspensión 3 pulgadas y agregaron neumáticos todoterreno enormes que parecían caricaturescamente grandes en la camioneta pequeña. Las placas protectoras protegían los componentes vitales. Incluso incluyeron iluminación auxiliar para aventuras nocturnas. Se trataba de un equipamiento serio para el año 1979, pero las verdaderas innovaciones eran invisibles. Los ingenieros de Ford reforzaron el bastidor para soportar neumáticos más grandes. Recalibraron el velocímetro para el nuevo diámetro del neumático. La dirección adquirió una relación más rápida para compensar la elevación. Pensaron en todo. El Sasquatch no era solo un mensajero sobre zancos. Fue diseñado adecuadamente para su nueva misión. Los gráficos eran puro 1979. Sasquatch en letras negritas en el costado. Siluetas de pinos, escenas de montaña. Parecía como si una tienda de regalos de un parque nacional hubiera explotado sobre el camión, pero a los compradores les encantó. Aquí había un mini camión que parecía listo para la aventura. El interior tiene fundas de asientos impermeables y alfombrillas de goma. Toques prácticos para aventuras en el barro. Ford solo ofreció el Sasquatch durante un año, quizás 2. Los registros no son claros. Las cifras de producción, nadie las sabe. Ford no mantuvo registros detallados de las ediciones especiales. La mayoría de los Sasquatches fueron golpeados hasta la muerte en senderos o caminos agrícolas. Los pocos supervivientes suelen ser irreconocibles bajo capas de modificaciones. Pero en 1979, el Sasquatch demostró que los mini camiones también podían jugar en el barro. Solo necesitaban los zapatos adecuados y un nombre criptozoológico. Número 2. Dodge Rampage, 1982-1984. Técnicamente, el Rampage llegó en 1982, pero su desarrollo comenzó a fines de la década de 1970, lo que lo convierte en un hijo de la innovación de esa década. Basado en la plataforma Omni Horizon, el Rampage fue la respuesta de Chrysler a la camioneta Volkswagen Rabbit. Tracción delantera,
construcción monocasco, ingeniería basada en el automóvil. Fue brillante. También fue un completo desastre de ventas. La ingeniería fue realmente innovadora. El diseño de tracción delantera implicaba un piso de carga plano sin joroba en el eje de transmisión. La suspensión tipo McPherson proviene del Omni, pero fue reforzada para transportarla. Utilizaron un diseño de bastidor auxiliar único que aislaba la cabina de la flexión de la caja. Esto evitó las grietas por tensión que plagaron otros camiones monocasco. El motor de 2,2L fue el nuevo motor maravilloso de Chrysler. Confiable, eficiente y sorprendentemente enérgico. Pero el truco del Rampage era su versatilidad. El mamparo trasero era desmontable. Sácalo, pliega el asiento del pasajero y podrás transportar 2,4 metros de madera dentro de la cabina. Pruebe esto en cualquier otro mini camión. La cama era pequeña pero inteligentemente diseñada, con compartimentos de almacenamiento incorporados. El portón trasero era ligero pero resistente. Todo en él gritaba innovación práctica. Las versiones de rendimiento eran realmente rápidas. El Shelby 2.2 turbo modificado generaba 142 caballos de fuerza en un camión de 2.500 libras. La relación potencia-peso avergonzaba a las camionetas V8. El propio Carroll Shelby tenía uno. Podría alcanzar los 60.000 en menos de 8 segundos. En 1982, eso era territorio de autos deportivos. El manejo fue aún más impresionante. Ese diseño de tracción delantera significaba características de manejo neutrales. No hay sobreviraje por la cola como en los camiones con tracción trasera. Pero los estadounidenses no querían un camión con tracción delantera. Querían camiones reales con chasis y ejes sólidos. Chrysler vendió menos de 40.000 Rampages en 3 años. Hoy en día, están básicamente extintos. El óxido se comió a la mayoría de ellos. El resto quedó destrozado porque nadie quería comprar los usados. Pero el alboroto demostró que la ingeniería innovadora no siempre gana. A veces uno se adelanta demasiado a su tiempo. Número 1, GMC Gentleman Gem, 1975-1976. Y aquí estamos. Número 1, el GMC Gentleman Gem. Nunca he oído hablar de ello. Tampoco lo ha hecho el 99% del público comprador de camiones, lo cual es criminal porque el Gentleman Gem representaba todo lo magnífico y ridículo de la ingeniería de camiones de los años 70. Este no era solo un paquete de equipamiento. Esto fue lo que dijo GMC: construyamos una camioneta para el grupo de los clubes de campo. El gimnasio de caballeros comenzó con una Sierra Classic, ya la camioneta de primer nivel de GMC. Luego se volvieron locos. El exterior recibió pintura de 2 tonos y combinaciones que harían llorar a cualquier diseñador de moda: aguacate y blanco, marrón y tostado. Colores que gritaban: tengo un rancho, pero también una cartera de acciones. Chrome estaba en todas partes. Las ruedas, los parachoques, los espejos. Parecía como si lo hubieran sumergido en un baño de cromo. Pero el interior, dulce madre de la música disco, el interior, asientos de terciopelo tan lujosos que podrías perder a niños pequeños en ellos. Alfombra lo suficientemente gruesa para amortiguar los disparos. Molduras de madera auténtica que pertenecían a un yate. El tablero de instrumentos parecía el de un coche de lujo. Todo eléctrico, ventanas, cerraduras, asientos. En 1975, la mayoría de los coches de lujo no tenían todas estas características. Esto era un camión. La ingeniería respaldó el lujo. El bloque grande de 4 cilindros estaba disponible, lo que lo convertía en una de las camionetas más potentes que podías comprar. La suspensión se suavizó para mayor comodidad, pero aún podía remolcar cuando era necesario. Agregaron insonorización adicional. A velocidades de autopista, era más silencioso que la mayoría de los sedanes. El aire acondicionado podría congelar la carne. El estéreo tenía 4 altavoces. 4 en 1975. Pero aquí está el truco. GMC solo vendió alrededor de 2 gimnasios para caballeros de 500 unidades en total.
Eran caros. Ridículamente caro. Un gimnasio para caballeros repleto de equipamiento cuesta más que un Cadillac. Los comerciantes no sabían cómo venderlos. Los clientes no sabían que existían. El marketing era básicamente inexistente. GMC lo mató después de solo 2 años. Hoy en día, encontrar un gimnasio para caballeros es como encontrar un grano de arena específico en una playa. La mayoría se utilizaron como camiones normales porque nadie sabía que eran especiales. Los pocos supervivientes suelen estar en museos o colecciones privadas. Pero el gimnasio de caballeros demostró algo importante. En la década de 1970, los fabricantes de camiones estaban dispuestos a probar cualquier cosa. ¿Construir un camión para ganaderos millonarios? Seguro. ¿Lo hace más lujoso que la mayoría de los coches de lujo? ¿Por qué no? Fue una época en la que los ingenieros tenían la libertad de ser raros, magníficos y magníficamente raros. Y ahí lo tienes. Estas son 10 de las camionetas pickup mejor diseñadas de la década de 1970 que, de alguna manera, pasaron desapercibidas en la historia del automóvil. Desde los Mazda con motor rotativo hasta los lujosos GMC, estas joyas olvidadas demuestran que la innovación no siempre se recuerda. ¿Sabías que existía alguno de estos? ¿Mejor aún tenías uno? Deja tus historias en los comentarios a continuación. Me encantaría saber de tus encuentros con estos unicornios mecánicos. Si disfrutaste de este viaje a través del capítulo olvidado de la historia de los camiones, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más arqueología automotriz. Y oye, toca la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo análisis profundo de los vehículos que el tiempo olvidó. Gracias por mirar y recuerda, a veces los mejores camiones son los que nadie recuerda.